Les quiero presentar aquí algunas recomendaciones generales sobre los materiales a utilizar en sellantes. Como les decía, en esta ocasión la edición del curso ha sido mucho más corta y además teníamos el reto de no repetirnos, sabiendo que algunos de ustedes habían ya estado en la edición anterior. Entonces hay un cierto esfuerzo por irnos a cuestiones que tienen que ver con soluciones, pasando quizá un poco por alto el rigor en la identificación de lesiones y en el análisis de distintos tipos de lesiones y causas. Por tanto, en cualquier momento, si alguien de ustedes me quiere interrumpir para hacerme una pregunta sobre algo de lo que están viendo o porque no estén de acuerdo en alguna de las observaciones que yo hago y quieran matizarlas con su opinión, seguro que nos es muy útil a todos y enriquece la exposición. Esta recomendación, que forma parte de un análisis y recomendación general sobre los materiales sellantes, como les decía, en las intervenciones sobre fábricas, y muy especialmente sobre fábricas vistas, no siempre la solución es quitar piezas y reponer piezas. Hay situaciones en las que necesariamente hay que generar una junta, o en las que, sin ser imprescindible generar una junta, nos resuelve un problema el hecho de generarla, ¿vale? Les decíamos que en la situación anterior, por ejemplo, en la posibilidad de esa fisura convertirla en una junta, era una opción inteligente siempre que recuperásemos la integridad mecánica, por ejemplo, a través de la colocación de unos flejes metálicos entre ambas piezas, por ejemplo. Sí nos conviene, sobre todo a la hora de manejarnos con el complejo mundo de los productos químicos que nos ofrece la industria, como les decía, hoy muy evolucionada y muy asequible, tener quizá algunos criterios generales a la hora de discriminar opciones posibles, ¿no? Entonces, si a ustedes les puede ser útil, les presto estas recomendaciones para distinguir, en principio, dentro, ya les digo, esto es una descripción muy genérica, porque luego la industria permanentemente nos sorprende con productos que están en la mezcla de varios de ellos, que no son ni uno ni otro, y es una lucha permanente, más que la de los propios farmacéuticos con los productos de farmacia, la de los arquitectos estar al día de los productos de prescripción, sobre todo los que tienen que ver con materiales sintéticos y de origen plástico, ¿no? Bueno, en principio, hacerles la recomendación de que los materiales acrílicos pueden ser adecuados para juntas con poco movimiento, evitar la exposición en fachadas y, pues las ventajas que tienen y los inconvenientes. En principio, se hace un repaso de la mayor parte de los productos que aparecen en el mercado y lo único que pretende el cuadro es que les sirva de referencia, no tiene sentido detenernos ahora al detalle, y que les pueda servir de referencia por lo menos para chequear el nivel de conocimiento que tiene el prescriptor, que tiene el interlocutor técnico de la empresa patente. Sí les tengo que decir que en la medida de lo posible, sobre todo cuando se aventuren a proyectos de reparación de una determinada entidad, vinculen a través de la patente a la empresa con los resultados. Esta vinculación es muy importante. Muchas veces no van a conseguir un vínculo contractual, puede que no. Bueno, pues por lo menos ármense del intercambio de correos electrónicos en el que a preguntas concretas haya respuestas concretas. Y de correos electrónicos en los que no tengan ustedes solo la relación con un comercial, con un vendedor, sino que tengan ustedes relación, aunque sea indirecta, con un prescriptor de la patente. Me refiero, si estamos hablando de la marca fulanita, pues alguien que trabaja en el departamento técnico de la marca fulanita escribe que para el caso concreto de la calle tal, de las fisuras de retracción en el edificio tal, de la calle tal en Mar del Plata, ese producto y no otro es recomendable por tales condiciones. No les va a eliminar, como ustedes saben, a quitar el 100% de su responsabilidad. Pero pero cuidado, les va a ayudar mucho si hubiera problemas. ¿Me comprenden? No les va a quitar su responsabilidad, pero les va a ayudar mucho. En ese sentido, hagan lo posible por contactar con las matrices de las marcas, no con los comerciales, porque los comerciales hoy son comerciales de esta matriz
y mañana son comerciales de otra. Entonces, hagan ese esfuerzo porque ustedes tenemos que ser conscientes de que ahí asumimos responsabilidades sobre cuestiones que no dominamos. Nosotros dominamos la mecánica, los pesos, las cargas, las tensiones, las roturas, pero no dominamos el comportamiento o la durabilidad de un poliuretano. Pues no, no es nuestra misión y no lo hacemos. Entonces ahí busquen ustedes auxilio. Esto les sirve de una pequeña referencia para que puedan chequear por lo menos el nivel de preparación que tiene el técnico con el que ustedes hablan. Bien, ahí. Vamos a analizar otro conjunto de lesiones en grietas y fisuras que son las que tienen que ver con los procesos que llamamos de afogarado de los morteros o de retracción de los morteros. Bien, este es todo un mundo. Como ustedes saben, los morteros en revestimientos continuos tienen con frecuencia una pérdida de agua que provoca precisamente retracciones. Esas retracciones que se producen en todos los morteros, porque es inherente a la condición de los cementos, esas retracciones que se producen, como les digo, en todos, pueden tener efectos más inmediatos o efectos más diferidos en el tiempo. Un efecto muy inmediato es aquel que en un mortero aplicado hace 5 días, 2 días, 10 días, de pronto aparece todo una malla de fisuras por retracción. Entonces, en el proceso de construcción, de aplicación del mortero, de construcción del edificio, ya hemos visto el problema y tenemos que actuar frente a él. ¿De acuerdo? Sin embargo, me pueden ustedes decir, ¿y cómo se produce una fisura por retracción o afogarado de un mortero en un edificio después de 15 años? ¿Cómo aparece después de 15 años? Verán, en el primer caso, el efecto de esa retracción del mortero es tan inmediato y tan grave que efectivamente se produce en la primera etapa de la vida. Sin embargo, con frecuencia, nosotros tenemos esa fisuración en términos de microfisuración, de forma que se produce una retracción con fisuras que son imperceptibles y que no afectan en absoluto al comportamiento previsto de ese revestimiento. Son imperceptibles y no afectan al comportamiento. ¿Qué ocurre? Que ese mortero al que normalmente acompaña un revestimiento con pinturas tiene que llevar una vida adelante. Cuando no se produce el adecuado mantenimiento de las pinturas, por ejemplo ese caso, entonces hay un proceso que consiste en que la fisura, esa microfisura que apareció justo cuando se aplicó el mortero, se convierte en una vía de entrada por capilaridad de humedad superficial, humedad simplemente de condensación de rocío. A veces no hace falta ni siquiera que se dé la condensación superficial, puesto que puede ser una vía de absorción higroscópica, ni siquiera de absorción de agua líquida, de absorción higroscópica. La entrada de agua por esa fisura durante años, que solo podría haber evitado una pintura adecuada, es la que provoca una meteorización y un deterioro de esa fisura y la ampliación de la misma hasta hacerse visible. Entonces, ahí es cuando aparece 10, 15, 20 años después de construido el edificio, la fisura. ¿Su origen dónde está? Sí, fue una fisura de retracción del mortero. Su origen realmente ha estado en la falta de protección que ha tenido la fisura por una deficiente pintura o por un no mantenimiento de la pintura. ¿De acuerdo? Claro, la realidad es que lo encontramos, ¿cuál es? Pues es esa. Tenemos un revestimiento en el que aparece una rotura evidente de la continuidad del mismo y esa rotura evidente la tenemos que subsanar. Entonces, ¿cómo actuar? Antes de pasar a estas otras.
Veremos ahora, un poquito más adelante, opciones posibles, pero ya se las avanzo. Lo primero que tenemos que comprobar es si efectivamente el mortero, ese enfoscado de mortero de cemento, mantiene adherencia al soporte. Porque a veces, por esa misma vía de entrada de la fisuración, se ha producido un deterioro del vínculo ligante entre el revestimiento y el soporte. Y el agua que entra, no solo entra por la fisura, sino que luego se extiende en su penetración higroscópica o líquida, se extiende a la unión íntima revestimiento-soporte. Si ese es el caso, bastará con comprobar que no hay buena adherencia del revestimiento al soporte y con un ensayo de una maquinita relativamente sencilla, aunque normalmente la usan los laboratorios, que es el de la tensión de arrancamiento. Con ese ensayo, si no hay resistencia suficiente, pues nada, hay que desmontar el revestimiento porque ese revestimiento no tiene adherencia al soporte. Pero si comprobamos y tiene adherencia al soporte, entonces tenemos dos posibilidades. Una, evaluando el espesor de las fisuras, puede que sean suficientemente finas como para aún estar a tiempo de, con una buena pintura, recuperar la protección. Puede ocurrir cuando estamos hablando de un espesor en torno a 50 micras, ¿no? Entonces, si ese es el caso, podemos recuperar. Evidentemente, ahí volvemos a estar en la situación que decíamos antes. Volvemos a necesitar del compromiso del fabricante de la pintura respecto a la capacidad de cobertura que tiene de ese tipo de fisura. ¿De acuerdo? Porque vamos a reparar todo un problema con una pintura. Y al final nos lo jugamos a esa pintura. Entonces, pues, lo normal de un proceso de limpieza adecuado, ahora veremos distintas variables y aplicación de la pintura. Si las fisuras son mayores, entonces ya nos conviene aplicar quizá un producto de sellado, que también vuelve a estar en manos de patentes, y sobre ese producto de sellado, garantizando la compatibilidad y la adherencia, una pintura. Y con eso tendríamos todo el escenario de las fisuras de retracción, que son, por desgracia, por desgracia, se da la circunstancia de que en muchos edificios con poco mantenimiento es prácticamente el principal problema, sobre todo de las fachadas, de los cerramientos a los patios interiores, a los patios de luces. Bien, por otra parte, cuando tenemos, como es el caso, las fisuras de una fábrica vista de bloques, pues vamos a tener también varias opciones. Si son fisuras que se han producido simplemente por situaciones puntuales, les hablé antes del caso del terremoto, donde en esta pared, por ejemplo, no había desestabilización, entonces no había problemas de estabilidad, pues podemos optar, según la imagen, en la medida en la que afecte la imagen del edificio, pues por un sellado o por la conformación completa de una junta. Cuando efectivamente tenemos un problema en el que esa fisura es la necesaria rotura que se produce por un problema de dilatación, pues nada, donde tenía que haber una junta y no la hay, la construimos nosotros. En esa construcción de la junta es donde sí procedería descomponer la fábrica y generar, por ejemplo, en esta línea, una junta vertical. Para eso, evidentemente, este bloque tiene que ser sustituido por un bloque de los que permitan la junta, de los que son para esquina, y generar, dando las distancias adecuadas, la junta vertical entera ahí, con sus sellados, etc. Si la fábrica no tiene vinculación mecánica a la estructura que hay detrás, podemos utilizar esta operación para recomponer el vínculo de la fábrica con la estructura en una de las hojas y garantizarnos de esa forma que no funciona la fábrica simplemente respecto a su estabilidad, especialmente a alguna acción sísmica que se vuelva a producir o a la estabilidad frente a viento, que no actúa por sí misma y solo por gravedad, sino que tiene. Entonces se puede utilizar para una de las dos hojas, vincularla con, por ejemplo, conexiones metálicas a la estructura. Bien introduciendo en esa operación en la que vamos a romper toda esta fábrica para recomponer unidades completas a ambos lados, aprovechando para meter en una de cada 5 o cada 6
tendeles horizontales, una pieza que soldar a la estructura metálica que hay detrás. ¿De acuerdo? Y siempre dando libertad al movimiento de la junta. No vayamos a generar. Bien. Insisto, aquí hay recomendaciones, como ustedes ven. La primera, que sería simplemente sellamos y se acabó. La segunda, que abrimos la junta. Hay recomendaciones a determinados productos de los que se encuentran en el mercado hoy ya absolutamente internacional y globalizado, que no tienen más voluntad que la de servir de referencia. Insisto, procuren trabajar siempre con los responsables de la casa matriz. Bien. Y cuando hagan ustedes la aplicación, procuren buscar que el aplicador tenga una autorización expresa de la casa matriz, que sea reconocido como aplicador de su producto. Porque si no, hay una forma de escaparse de la responsabilidad, que es trasladarla a la mala aplicación, que ustedes no van a poder controlar porque no es su especialidad. Ustedes no pueden estar seguros de que el producto no ha estado, por ejemplo, expuesto al sol durante 7 días en una furgoneta y ha estado recibiendo unas cargas térmicas que lo han descompuesto. ¿Me comprenden? No es su responsabilidad. Es responsabilidad del fabricante o del aplicador, no es de ustedes. ¿Me explico? Bien. Vale. Bien, vamos a repasar un poco más en profundidad formas de actuar sobre fisuras de retracción en revestidos. Ven ustedes aquí un ejemplo en el que podríamos estar hablando de una situación relativamente parecida, o en el que tenemos también una situación parecida. Estas no se han producido exactamente por retracción del mortero, como tampoco estas, y tienen el efecto, aumentado con el tiempo, de la deformación de la estructura soporte. Me explico. En el caso de arriba, en este caso, nosotros aplicamos en su momento un revestimiento que, como todos los revestimientos, tuvo retracción, con microfisuras que han sido protegidas con la pintura. ¿Qué ocurre? Que en esa zona que está ahí marcada se da la acción complementaria de los movimientos de flexión, y podrían ser de dilatación, del forjado, que vienen a acentuar el efecto de rotura, de continuidad entre dos caras del mortero. Esa fisura, que era una fisura inicialmente producida en el proceso de retracción, como ustedes han visto cuando se aplica un mortero con frecuencia, al cambiar de un soporte de ladrillo a un soporte de hormigón, se produce una fisura en el simple momento de fraguado, una fisura que no tiene trascendencia en ese momento porque la pintura la protege. Con los años, la presencia de ese elemento, el simple movimiento por flexión o la dilatación reunida térmica normal, provoca que esa fisura esté más viva. Si no hay un refuerzo en la pintura y un mantenimiento adecuado, tenemos ahí una vía vulnerable. Eso puede verse acentuado, como es el caso, por problemas de filtración de agua, de riego y por otras cuestiones, pero podría existir simplemente ya por esta causa. ¿De acuerdo? Aquí abajo tenemos algo parecido. Son fisuras que son de retracción, que no son un mapa generalizado porque fueron más intensas en esos puntos y ahí se han producido ese efecto de deterioro. Como ven ustedes, la pintura no se puede decir que haya estado muy bien mantenida o que tenga las características adecuadas. A veces el problema es que es una pintura muy permeable que no está preparada para evitar el comportamiento, digamos, esa permeabilidad higroscópica del cerramiento o del revestimiento. ¿De acuerdo? Bien. En la secuencia del Power hacemos unos comentarios sobre la etapa que dijimos de etapa de acciones previas a la reparación que tenían que ver con garantizar la estabilidad de los elementos. Entonces vienen algunos comentarios de actuaciones previas, las que tienen que ver con el apuntalamiento y la estabilidad. En estas situaciones son situaciones normalmente excepcionales las que se producen, en las que ustedes seguro que tienen experiencia.
Por otra parte, en la mayoría de los edificios no intervenimos con problemas de estabilidad cuando estamos hablando de fisuras. Estamos hablando de problemas más graves como los que se presentaron ayer por el arquitecto Lely Fernández o por Sabin también. Pero cuando estamos hablando de fisuras normalmente no hay problemas de estabilidad, son problemas como los que hemos visto antes. Lo que sí resulta importante en el proceso de diagnóstico y de identificación de las mismas es la medición de la actividad. Hace un momento uno de ustedes me presentaba un caso en el que hay un edificio en el que ahora mismo hay que empezar a actuar y bueno, y hay dudas de si efectivamente las fisuras están vivas, si se pueden llamar fisuras porque son de poca entidad, pero sin embargo afectan a la plenitud de la sección, un poco la cuestión que planteábamos hace un principio, ¿no? Hace un momentito una compañera de ustedes me presentaba un caso de esos. Bueno, pues es fundamental comprobar la actividad, porque probablemente en la lectura de la actividad podamos ver causas, ¿de acuerdo? Una actividad, la forma de comprobarla, hay varias formas de medirla. Una muy sencilla es la colocación de fisurímetros. Esos fisurímetros a los que nos referimos aquí, ahora mismo los que hay en el mercado son caros. Son de BAS, de la fábrica de materiales plásticos, y son caros. Puede haber mecanismos más sencillos, como la colocación de 3 testigos y por triangulación la medición con calibre o con pie de rey que puedan ustedes realizar. En cualquier caso, el uso de testigos y el registro de los mismos a través de tablas que demuestren el seguimiento, pues pueden ser una buena referencia para, insisto, comprobar actividad o no actividad de los mismos. De la misma forma, la representación en gráficas, si fuese el caso de la evolución del movimiento, con los cambios de temperatura, de estación, pueden ser interesantes. Ayer les mencionaba varios casos en los que los problemas se habían producido por desecación del nivel, digamos, desecación de los suelos. Aquella desecación se había producido en los dos casos por acciones, digamos, del hombre que se habían producido de forma repentina y fuerte. A veces se producen desecaciones naturales, 3 años de sequía en esa misma zona de la que les hablo, o 4 años de sequía podrían haber producido un efecto no del mismo impacto, pero también parecido. Entonces, la diferencia es que esa desecación hubiera producido la aparición de esas lesiones de forma mucho más lenta y mucho menos precipitada. Pero hubiera sido sorprendente que un edificio que lleva 30 años construido, desde hace 3 años le aparecieron unas fisuritas, oye, y van a más, y el suelo se va hundiendo, y se va hundiendo. Al principio vimos las fisuras, no nos dimos cuenta que el suelo se hundía. Luego ya nos dimos cuenta que el suelo se hundía y que por eso aparecían las fisuras, ¿me comprenden? El seguimiento de esas fisuras a través de un proceso, una vez comprobado que no hay peligro ninguno, como era el caso, que no había problemas de estabilidad, pues oye, nos podemos permitir el lujo de durante un par de años hacer un seguimiento. Y a lo mejor vemos cómo hay cambios en la fisuración porque ha venido una época de lluvias. Entonces, bueno, no sé cómo será, en todas partes me imagino que ocurre de forma parecida, pero en Andalucía tuvimos 8 años de sequía brutal, donde efectivamente cambiaron las condiciones naturales de muchos suelos y donde efectivamente se produjeron pequeñas lesiones y movimientos en elementos de edificios en general de poca altura, porque son los que tienen cimentaciones más superficiales y se ven más afectados, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay por qué renunciar, ustedes valorarán la utilidad o no de recurrir al seguimiento de las fisuras a través de representaciones. Luego, como comentario general, dentro de las cuestiones de las actuaciones previas, la previsión adecuada de la protección, dependiendo de los mecanismos que vayan ustedes a utilizar para limpiar o preparar los soportes. Sean ustedes conscientes de que los mecanismos con los que normalmente actuamos en revestimientos exteriores, que son chorro de arena o chorro de agua, exigen precauciones especiales respecto al uso. Y según las normativas locales, algunos incluso pueden estar prohibidos por ruido, por molestia. Entonces, manejen ustedes si se ven en la obligación de utilizarlo,
manejen esa información a la hora de proponerlo y tengan en cuenta todas las partidas y el impacto que van a tener, las protecciones necesarias para aplicarlos. Vale. O el tipo de maquinaria auxiliar que van ustedes a requerir para poder acceder. Esta mañana, paseando por la costa, recordaba, viendo una de las torres, ¿no?, de las muchas que hay en la costa, recordaba lo que les decía ayer, de la dificultad que de verdad tiene para nosotros poder emitir el informe sobre el estado de un edificio de 15 plantas de altura. Yo veía los revestimientos de uno de ellos, decía, es que si efectivamente yo tengo que emitir un informe positivo sobre la estabilidad de los revestimientos de ese edificio, es que tengo que hacer de alguna manera una prospección del estado de esos revestimientos. Y hombre, yo tengo que exigir la colocación de unas guindolas que se descuelguen y que me permitan a mí comprobar el nivel de adherencia. Pues a lo mejor podemos evitar eso a través de contar con recursos como una empresa de trabajos verticales, de estas que utilizan personal que se descuelga y que apliquen ellos con una máquina de resistencia a la tracción, que comprueben ellos con nuestro protocolo y nuestras recomendaciones y que ellos firmen los resultados. Pues hemos golpeado con barra en, efectivamente, una vez que hemos